¿Se escucha bien? Sí, ¿verdad? Shabbat Shalom, gracias a todos por acompañarme, a los que están conmigo en vivo, un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Un abrazo a la distancia para los que nos acompañan desde la plataforma de YouTube, que son nuestros seguidores, nuestros amigos. Saludo para ustedes y bendiciones también para ustedes. Gracias por darme el privilegio de ser recibidos en su tiempo, quizás de descanso, no lo sé. Yo he aprendido que hay que dar gracias y le agradezco que me dé la oportunidad de estar delante de ustedes. Gracias. Soy Javier Núñez de la comunidad Od Joseph High de Querétaro, México, para transmitir la parashá del Terumá. Hoy vamos a conectarnos con esta energía de Terumá y vamos a pedirle a Hashem que nos ayude, como dicen nuestros sabios, porque nos has entregado tu Torah, oh Hashem, con la luz de tu rostro, la Torah de la vida, la Torah que debemos de aplicarla todos los días de nuestra vida. Gracias por acompañarme. Hoy hacemos una oración antes de comenzar. Ineni Roseli Limudei Kedei, Shei Bieneya Talmud Lidei Masei Lidei Midoye Sharot, Belidei Yediat Torah, Belidei de Bekut Abore, Belidei Afat Mayenot Teon Rabat, Barubot Shamayin Niftahu Malach Haaretz Deja Et Hashem, Kamayin Layam Mejasim Bebial Wedet Tzedek, Primera Bellamenu, Amén. Dice en español, deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción, a los atributos rectos y el conocimiento de Torah y para que este conocimiento me dé de Bekut, apego al Creador y me permita difundir las fuentes del gran abismo y que sean abiertas las ventanas del cielo y que se llene la tierra del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren el mar, con la venida del justo Redentor, el Mashiach, pronto y en nuestros días. Y todos decimos, amén, amén. Bien, gracias por estar. Bien, vamos a leer la parashá de Terumá. Está en el capítulo número 25, si no me equivoco. Terumá, capítulo 25. Terumá, capítulo 25, verso 1. Dice, y le dijo el Eterno a Moshe, dile a los hijos de Israel que me traigan ofrendas donadas por todo hombre que las dé de corazón. Tomaréis de ellos como ofrendas de oro, plata y cobre, laña teñida de color celeste, púrpura y carmesí, lino y pelo de cabra, cueros de carnero teñidos de rojo, cuero de tejón y maderas de acacia, aceite para las luminarias, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Dice piedras de onix y piedras de angarce para el efod y para el pectoral. Me harán un santuario y moraré en medio de ellos como todo lo que yo te muestro, el modelo del tabernáculo y el modelo de todos sus utensilios, y así haréis. Ay, da ver Adonai el Moshe lemor, da ver el Bene Israel, beae, vai que juli teruma, et kol ish asher, yit benu libo, tikhu et terumati, besot a teruma, asher tikhu meitan, saad bachesef, une choshet, ut תכלת בארגמן, בעולת שני, בשש, בעשין, באורות אלים, מאדמין, באורות תכשין, בצא, שיטין, שמן לאמור, Basamin, lechemen amis, Kadbeli, ketoret, Kaasamin. Me quedé pensando en la palabra que leí en el versículo 5, donde dice, Beorot elai me adaman, bedot te hashim en el 5. Y aquí pusieron cueros de carnero teñidos de rojo, cueros de tejón. Bueno, la palabra correcta para esta piel que es de tejashim no es tejón. Es un animal que vivió en los tiempos del Mishkan y que después desapareció.
hasta la fecha no está. Y ese animal se llama el unicornio. El unicornio es un animal que existió. Lo bonito del unicornio era su piel, el color de su piel, lo colorido de su piel. Por eso cuando dice cueros de tejón, no sé qué, por qué quisieron poner eso, pero imagínense el lugar más hermoso de la tierra en el tiempo de esta historia, que es el tabernáculo, puesta con cuero de tejón. ¿Alguien ha visto el tejón? Es una piel que no es agradable, es un color que no es bonito, negro con blanco. Imagínense en el lugar, en el santuario, en el Mishkan, en el tabernáculo. No, era algo hermoso el tabernáculo. Y cuando dice Tejashim, habla de ese animal que existió en los tiempos solamente, en los tiempos del tabernáculo. Precisamente existió para que pudiera embellecer el tabernáculo, su piel. Cuando se terminó la construcción del tabernáculo y dejaron de utilizar el tabernáculo, este animal desapareció. Este animal desapareció. Lo digo a manera de información, no tiene mucho que ver con lo que voy a hablar, pero también esta porción, cuando habla de Tejashim, el profeta dice que cuando venga el Mashiach va a darnos zapatos de Tejashim. Por eso habla que nos van a dar unos zapatos nuevos. Cuando habla de zapatos nuevos, tiene que ver con un destino nuevo, tiene que ver con un andar nuevo, con un caminar diferente. Antes íbamos hacia la luz, hacia las tinieblas, hoy hicimos Teshuvah y vamos hacia la luz. Entonces sí cambia el enfoque de lo que está tratando de enseñarnos esta porción con esta palabra. ¿Ok? Bien. Dice Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Vaidaber. ¿Quién se acuerda qué es Vaidaber? El hablar severo de Dios, el hablar con rigor de parte de Hashem, el hablar con, póngame atención, porque lo que voy a hablar es importante. Siempre que Hashem utiliza y la Torah utiliza esta expresión de Vaidaber, es porque es sumamente importante para el Eterno que nosotros pongamos atención y que podamos no solamente saber lo que nos quiere decir, sino ponerlo por obra, porque es como la palabra de un papá con su hijo. Cuando el papá quiere que el hijo haga algo, le habla bonito, bebé, precioso, hijo, hija, tesoro, mi amor, como quiera que le digamos, chiquito, chiquitita, gordito, gordita, reina, rey, como quiera, príncipe, princesa, como quiera que le digamos a nuestros hijos, como quiera. Esa expresión de decirle que le quieres pedir algo, pero el hijo no te hace caso. ¿A poco siempre le estás diciendo, chiquito, preciosa, hazme caso, ándale, di que sí, por favor, sí, anda, anda, sí, porfa, hazme caso? No, ¿verdad? Llega un momento que como no te hace caso, que cambias el tono. Y le dices, te estoy hablando. Y a lo mejor si nunca le dices sus 5 nombres, Pedro, Alejandro, Juan José, hazme caso. Dice, ah, caray, nunca le habías dicho tantos nombres. Siempre le dices Peter, Pedrito, le dices, o sea, imagínense, quiero que entiendan el tono con el que nos está hablando. El tono, y le dijo el Eterno a Moisés, el tono con el que Hashem le habló a Moisés para que nos diga a nosotros. Dile a los hijos de Israel, esto es importante. He subido 3 Nitzosot Shel Or en la semana de esta parasha. 3. Y todas tienen que ver con la palabra terumá y tienen que ver con la acción de lo que representa lo que Él pide de nosotros, lo que Él nos quiere dar a nosotros. Así que, por favorcito, preste atención porque vale la pena. Ahora, esto está en el Éxodo capítulo 1 del 25 y termina la parasha en el 27-19. Y dicen en el 29 la razón por la que quería que hiciéramos el Mishkan. Y santificaré el tabernáculo de reunión, el Mishkan, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Eso es lo que dice el capítulo 29, en el capítulo verso 44 y 45. Es decir, el 25, el 26, el 27, el 28 capítulos nos habla de la forma en que Hashem quiere que se materialice algo que ya había sido creado en el mundo
de la emanación en el mundo en donde Hashem ya tiene todo escrito y que lo único que necesitamos es que podamos traducirlo para materializarlo, para que, inclusive dice, como te lo mostraré. ¿Cómo le puede mostrar algo si no había arquitectos, no había AutoCAD, no había diseñadores de interiores, no había nada de eso como hoy en día tenemos, no había nada de eso. No había una computadora y un cañón que le pudiera proyectar a Moshe lo que Hashem quería, pero se lo iba a mostrar. ¿Cómo se lo iba a mostrar? Elevándolo, elevando a Moshe, teniendo una actitud Moshe espiritual elevada para que pudiera mirar lo que no está en el plano físico, que necesita materializarte, pero que ya está en el plano espiritual. Materializar eso que estaba en el plano espiritual era la tarea, pero para eso se requería una estatura, se requería una conciencia elevada, se requería una conexión espiritual muy fuerte como la que Moshe, nuestro gran maestro, que por cierto ya terminó el 7 de Adar. Para los que no prendieron una vela, yo prendí una vela, les avisé, prendan una vela, el 7 de Adar, es la nacimiento, se conoce como el nacimiento de Moshe Rabbeinu, pero también la partida de Moshe Rabbeinu del plano físico. Y lo que han enseñado los Jajamín y el Zohar enseñan que cuando se va un justo de este mundo, el día que parte, deja plasmado en la atmósfera del tiempo esos méritos, ese sejud, todo lo que hizo ese Jajamín, y en la ciclicidad del tiempo, cuando regresamos a repetir o llegamos a la fecha de la partida del ser de ese Jajamín, de ese justo, esa energía está al alcance. Entonces yo les dije, les avisé con tiempo que había, y se hace una oración, ahí se las puse en el chat. Si usted no la ve, pues no me eche la culpa de que no ves el chat, de que no le pone atención al chat. Yo les mandé, está al alcance la energía de todas las acciones, de todo el obrar, de la estatura de Moshe Rabbeinu para nosotros, hagamos lo que nos corresponde, conectarnos con la Ilulá, donde recordamos a nuestros grandes sadikim. Bien, ahora, hoy 8 de Adar, de 5784, 8 de Adar 1, vamos a estudiar la Parashá, y dice el capítulo 29 de la Parashá que viene, y santificaré el tabernáculo de la reunión. ¿Por qué? Porque deseo habitar entre los hijos de Israel. Voy a meterme un poquito más en eso. Ahora sí, dice uh, el Zohar, que el tabernáculo fue construido para darle al pueblo de Israel un lugar, una locación física donde se pudieran conectar con Hashem. Eso es lo que dice el Zohar. Y entonces el mismo Zohar pregunta, ¿y entonces por qué dice habitaré entre los hijos de Israel? Y no dice habitaré dentro de refiriéndose al tabernáculo. Y de eso vamos a hablar. Y espero que podamos obtener esa luz y la energía que necesitamos para hacer lo que debemos. El Zohar empieza con una discusión luego. Rabí Yossi dice, en Cantar de los Cantares, Shir Hashirim de Shlomo Melech, capítulo 1, verso 1, Shlomo Melech se inspiró en esta canción cuando se construyó el templo. Y todos los mundos, dice Rabí Yossi, de arriba y de abajo, se completaron en una completitud, en una plenitud. Cuando se construyó el templo, dice, no antes. Bueno, y entonces el Mishkan, bueno, es que el Mishkan era el prototipo de lo que iba a ser el templo. Dice Rabí Yossi que la canción fue recitada solo cuando la luna estuvo totalmente completa. Ahora, aquí ya empiezan los secretos, los sodot. ¿Cómo que la luna? ¿Que luna llena se refiere? No, está haciendo referencia a cuando en Malhut, que es Malhut, el mundo de la acción, estuvo completo. Estuvo completo. Es decir, hasta antes del Mishkan y del tabernáculo, o del tabernáculo, el Mishkan y el Beit HaMikdash y el mundo estaba incompleto.
Malhut estaba incompleto. Por eso Rabí Yossi, que siempre el Zohar habla de esta forma, con muchas alegorías, dice que hasta que estuvo completa la luna, o porque ya estuvo completa la luna, se puede decir que el mundo Malhut ya estaba pleno. ¿Y a qué se refiere eso? Aquel Mishkan y el Beit HaMikdash, cuando estuvo construido, fue a semejanza de lo que estaba arriba. Cuando fue construido abajo, dice que no había alegría, dice el Zohar, ante el santo bendito, ante Akadosh Baruj, bendito sea él, desde el día que el mundo fue creado hasta aquel día en que el Mishkan y el Beit HaMikdash se levantaron. Oiga, esto está bien interesante, ¿eh? Es decir, no hubo una alegría plena en Akadosh Baruj hasta que no fue creado en el mundo de la acción lo que ya había sido creado en el mundo de arriba. El tabernáculo, el Mishkan y el Beit HaMikdash no fueron construidos para que la luz se pudiera revelar ahí. Nada más, escúchame bien, por favorcito. El templo, el Beit HaMikdash y el Mishkan no fueron construidos para que la luz se revelara solamente ahí. En realidad, dice el Zohar, eran manifestaciones de luz que se revelaba en todos y en cada uno de nosotros. Lo voy a decir de otra forma, para empezar a decir lo que hay que hacer. Cada uno de nosotros debe de construir dentro de sí mismo un Mishkan, un Beit HaMikdash, un templo, un tabernáculo, para que la luz del Creador pueda habitar dentro. Cuando un grupo de personas haya construido ese edificio interior, dice el Zohar, entonces se podrá revelar el templo sagrado nuevamente. Recuerde que se va a levantar un tercer Beit HaMikdash, pero esto no va a ser posible hasta que no haya una masa de personas, un grupo de personas alrededor del mundo y sobre todo en Eretz Israel, que hayan construido un edificio, un Mishkan, un templo interno. Pero la pregunta es, ¿cómo se construye un tabernáculo interno? ¿Cómo se construye un Beit HaMikdash en nuestro interior? El primer objeto creado en el Beit HaMikdash o en el Mishkan fue el Aarón, el arca, que fue cubierta con oro por dentro y por fuera. Ese es el secreto para la construcción del tabernáculo interno, el personal. ¿Por qué era necesario utilizar oro en el interior y en el exterior del arca? Hay una lección que tenemos que aprender. Y la lección revela por qué y cómo muchas personas caen en su trabajo espiritual. Oiga lo que acabo de decir. Lo que vamos a aprender nos va a revelar el por qué y cómo muchas personas caen en su trabajo espiritual, caen, se trunca, fracasan, a eso estoy hablando. Intentan, dicen los Jajamim, mostrar lo bueno que son por fuera, pero por dentro no son en realidad lo que dicen ser por fuera. El propósito de esta lección es que al final la verdad sobre el carácter y las motivaciones de una persona siempre salen, siempre van a aflorar.
si no se ha hecho el trabajo de Teshuvah, y si no se ha hecho se ha hecho el trabajo del Tikkun, siempre va a aflorar las verdaderas motivaciones y el carácter de la persona. Desarrollar la luz, permítame decirlo ahora sí, el oro, el interior, es un proceso de transformar la negatividad que nadie ve porque está enterrada en nuestro interior. Lo importante es no mentir, ni a mí mismo, ni a los demás. Mentir con la intención de cubrir esa negatividad. Si creemos y pensamos que podemos mentir a otra persona mientras todavía nos aferramos a la verdad que está dentro de nosotros, cometemos error, un grave error. Dicen los jajamín que pronto creeremos la mentira que estaba destinada a los demás y olvidaremos la necesidad de eliminar la negatividad que era la fuente de la mentira. Sobre las mentiras que nos decimos a nosotros mismos, hay una historia que cuenta el Brand Wayne y dice así, se las quiero contar para que de ahí partamos. Había un rey que solía irse de vacaciones por un mes cada año. Una vez, mientras el rey estaba fuera, las personas del reino se reunieron y decidieron gastar una broma a un posadero de la localidad. Lo sedujeron con alcohol, luego lo pusieron en la cama del rey. Cuando el posadero se despertó en la mañana, se sorprendió de encontrarse en la cama del rey. Pensó que estaba soñando, pero se pellizcó a sí mismo y vio que no era así. ¿Cómo puedo saber si yo soy realmente el rey? Pensó. Ya sé, si toco el timbre para que me traigan el desayuno y no ocurre nada, entonces sabré que no soy el rey. Pero cuando tocó el timbre, le sirvieron el desayuno inmediatamente. Y así continuó el día. El posadero hizo todo lo que era costumbre para el rey hasta que finalmente pensó para sí mismo, realmente debo ser el gobernador de este reino. Más tarde, el posadero descubrió una cámara privada del rey, una biblioteca llena de libros, pero no sé cómo leer, pensó. ¿Cómo puede un gobernador que no sabe leer tener tantos libros? No puedo ser un auténtico rey. Se sintió muy decepcionado porque estaba disfrutando de la experiencia, pero lo reconsideró. Espera un momento, sé que no puedo leer, pero si yo no puedo leer, nadie más puede. Después de todo, debo ser el rey. Parece muy ridícula la historia, parece sonar ridícula, pero muchas veces, muchos de nosotros pensamos y gestionamos así nuestra vida. Nos mentimos a nosotros mismos, nos creemos nuestros propios cuentos. Ser sinceros con nosotros mismos es el primer paso que necesitamos para construir nuestro tabernáculo interior. Todo esto estoy preparando para llegar al punto donde quiero llegar, ¿eh? El ego es algo que la cultura de hoy en día glorifica mucho. La autopromoción para intentar hacernos parecer más grandes de lo que somos. Todo eso no encaja con el trabajo de construir nuestro trabajo, nuestro tabernáculo personal. Lo primero que debemos de hacer, permítame expresarlo así, es encoger nuestro ego.
La Gemara dice que el arca del pacto tenía el mismo tamaño que la puerta del templo sagrado. Por lo tanto, el arca no podía pasar físicamente a través de la puerta. Pero cuando llegó el momento de introducir el arca en el interior, dice la Gemara que la arca se hizo lo suficientemente pequeña para atravesar por la puerta. ¿Qué lección nos deja esto que la Gemara enseña? Que si queremos una conexión con el templo, con esa luz, debemos aprender a hacernos pequeños. El yo desproporcionado dentro de cada uno de nosotros debe empequeñecerse. Ahora fíjese bien, quiero llegar a eso. Verso 2. Dile a los hijos de Israel que me traigan ofrendas donadas por todo hombre que las dé de corazón. De ver el Benet Israel, Baikehu li teruma, met kol ish asher. Luego dice, Yitbenu libo, tikhu et temurati. Raf Moshe hizo la pregunta, ¿por qué está escrito que traigan para mí ofrenda? Es la discusión del Zohar. Debería de haber sido escrito que me den ofrenda. Pero la pregunta identifica la verdadera naturaleza de nuestro trabajo en este mundo. Oiga lo que acabo de decir. Está escrito que traigan para mí ofrenda. ¿Por qué no dice que me den ofrenda nada más? Y el Zohar dice que la pregunta refleja e identifica la verdadera naturaleza de nuestro trabajo espiritual en este mundo. ¿Cuál es? Transformar nuestro deseo de solo recibir y transformarlo en un deseo de recibir con el propósito de compartir. Cuando damos desde el deseo de recibir, cuando damos desde el deseo de solo de recibir para uno mismo, damos con una motivación egoísta, dice el Zohar. Cuando nos incluimos en el dar, nuestro ego se convierte en el receptor. Cuando traemos algo a alguien, somos meramente un mensajero, dice el Zohar. Escucha esto, por favor. El derecho de nacimiento de nuestra alma es recibir luz infinita de Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, esta simple pregunta que el Rab Moshe planteó nos ayuda o nos debe de ayudar a entender la lección gigante de sobre cómo recibir realmente todo lo que la luz quiere darnos. Cuando damos, somos como una copa. ¿Qué significa esto? La luz solo puede darnos lo que encaja dentro de nosotros, lo que cabe dentro de nosotros después de que otorgamos. Si no otorgamos, no hay espacio en la copa. Y queremos recibir, pero no hay espacio en la copa. ¿Por qué? Porque la copa, el deseo de egoísta del yo, solo quiere recibir. Pero en el entendido que somos un recipiente que no tiene solamente la facultad de recibir, sino de otorgar, entonces esa copa siempre tendrá espacio para recibir. El Zohar dice, Rab Shimon abrió la discusión diciendo, que traigan para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón, que traigan para mí. Señala que si uno desea comprometerse con un precepto y aspirar a Kadosh Baruj Hu, es necesario que la persona
no se esfuerce en vano y que vaya vacía de manos, sino que haga esfuerzos como corresponde. Es decir, tiene que llevar para otorgar y entonces tener espacio para recibir. Hemos establecido en muchos lugares, y pues es bueno para una persona esforzarse, más para Kadosh Baruj. Está escrito, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiere dado. Devarim 16:17. Déjame explicarlo, abrirlo más todavía. Cuando somos un canal, cuando traemos en lugar de dar, podemos recibir infinitamente, porque como canales de luz que somos, y que si otorgamos, puede pasar más luz a través nuestro. Esa expresión de todo varón que la diere de su corazón, de su voluntad, es el trabajo que tenemos que hacer para construir nuestro Mishkan interior. Se debe hacer todo desde el corazón. Construir el tabernáculo no se refiere a su construcción física, porque es limitada. Cuando construimos el Mishkan en nuestro corazón, lo hacemos para que todo el mundo, a lo largo de todas las generaciones, pueda recibir la luz que tenemos para dar. Hay una historia que dice que en Yom Kippur las puertas del cielo estaban cerradas y ni siquiera las oraciones de Baal Shem Tov y sus estudiantes podían abrirlas. Un pequeño niño quiso ayudar, pero no sabía cómo rezar. Pero tenía un silbato en su bolsillo. Lo tomó y empezó a soplar tan alto y tan fuerte como pudo. Todo el mundo en el templo corrió para hacerlo parar. Pero cuando estaban a punto de llegar a él y callarlo, Baal Shem Tov dijo, por sus méritos, las puertas del cielo se han abierto. Por los méritos de un niño que no sabía cómo hacer tefilá y solo pudo con un silbato hacer un ruido muy fuerte. Y dice Baal Shem Tov que por esos méritos, ese esfuerzo, el cielo se abrió. Definitivamente que es importante hacer tefilá, conocer el sidur que tenemos, hacer lo que nos corresponde, pero a veces el yo, que es el que nos engaña, nos dice que como ya sabemos tanto, hay demasiado conocimiento en nosotros, en nuestra mente, no necesitamos hacer más. El Suar dice que Akadosh Baruj desea desde el corazón, sin tu intelecto. ¿Sabe por qué no damos? Porque lo pasamos por la mente y Él no quiere que pase por el raciocinio el acto de dar y de otorgar. Que sea desde la mente, es entorpecer el propósito de Hashem. Es tan simple entender esto, darnos cuenta que el corazón es lo que Él quiere de nosotros. De todo varón que le diere de su voluntad, de corazón, tomarán mi ofrenda.
Los Jajamín dicen, ¿no debería de decir todo varón que le diere de su voluntad de corazón? Parece que es lo mismo. De todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomarán mi ofrenda. Pero dice de todo varón. El secreto de esta porción es que para aquellos que entienden las medidas, dice el Zohar en la parashá de Terumá, felices son los justos que saben cómo colocar el deseo de su corazón ante Akadosh Baruj Hu. El deseo entero de su corazón no es para el mundo, no es para el deseo vanidoso, no es para el yo, sino que más bien se esfuerzan por colocar el deseo y dirigirlo hacia arriba, con un propósito, atraer a ellos el deseo del maestro de arriba hacia abajo. El Zohar dice en el capítulo 6, Rab Shimon nos explica que cuando cada uno de nosotros aspira a tener una conexión elevada con el Creador, debemos esforzarnos con un corazón puro y pagar el precio necesario para hacer esa conexión. Rashi, el escritor del Zohar, dice que es el corazón de Dios que existe en nuestro interior lo que nos debe empujar a hacerlo. El amor que hay en nuestro corazón por Akadosh Baruj Hu es el que nos debe de impulsar nuestro deseo de superar nuestra inclinación al mal y encaminarnos hacia el derech, hacia el camino espiritual correcto. Cuando creemos que sabemos, no tarda en que nos demos cuenta que otros saben más que nosotros. Imagínense nada más. El Zohar dice que no debemos, dice que no debemos estudiar y cultivar el aprendizaje por saber más. No, 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 no. Debe de ser con la motivación, sí, de recopilar información, pero que esa información nos ilumine espiritualmente. Dice la Gemara, algunos hacen más y otros hacen menos, pero solo deben dar desde sus corazones al pueblo de arriba. Es decir, no es malo tratar de aprender, tratar de saber. Necesitamos tratar de saber, tratar de aprender, pero no como una idea de puro aprendizaje, sino tiene que ver con la motivación de conectarnos más con la luz. Imagínense, esta porción de Teruma trata sobre el tabernáculo, que fue el precursor del templo.
Fíjese bien lo que le voy a decir esto último, para ir cerrando la idea. En nuestro tiempo no hay un templo físico. Es que existen Beit HaMikdash, casas de estudio, kenis, sinagogas, pero no hay un templo. ¿Cuál es la tarea? Construir un templo espiritual dentro de nosotros mismos. El templo físico existe en el plano espiritual, pero no se va a materializar porque no hemos construido, edificado, creado nuestro propio templo interno. Lávate las manos, Dios. Ese es el trabajo de nuestra vida. Cada acción que tomamos, por muy significativa o insignificante que sea, nos ayuda a construir nuestro templo interno o a destruir nuestro templo interno. Y si destruimos el templo interno, no estamos colaborando para manifestar el templo externo. Terumá describe el tabernáculo en su totalidad. La palabra terumá significa donativo, también caridad, algo que tienes que dar. Una forma de crear nuestro propio interno templo es a través del acto de dar, por el acto de compartir. En las chispas de luz que hemos estado subiendo, hemos estado hablando mucho de eso. Dice, cuando dice la Torá en Éxodo 25:2, habla al pueblo de Israel que me lleven una terumá de todo hombre cuyo corazón lo conmueva. Recibiréis la contribución para mí. Hashem no impuso la conexión a todos. Precisó aceptar contribuciones solo de aquellos que tengan el corazón abierto para dar. ¿Qué significa corazón abierto? Estado de conciencia. Y el aporte es el esfuerzo que crea la vasija. Con esta combinación, la luz puede fluir sin ningún problema hacia el interior del recipiente. Ahora voy a terminar diciendo algo que sí quiero que quede bien claro. El término pan de la vergüenza es un concepto que la Cábala enseña y lo que quiere enseñar este concepto pan de la vergüenza es que todo nos lo debemos de ganar en este mundo. Si nos queremos beneficiar de algo sin ganárnoslo, a eso se le llama pan de la vergüenza. Y todo lo que encierra este concepto pan de la vergüenza requiere ticún tarde que temprano. Así que antes de que vengan las situaciones difíciles, contribuye, retribuye, otorga, da. Y como enseña el Zohar, a quien te enseña, a quien te ayuda, a quien te apoya. Yo dije en la chispa de luz número 2, no pedimos apoyo para apoyarnos a nosotros. Pedimos apoyo porque una persona debe de comprender el valor de lo que recibe y abrir su corazón a la contribución. Solo entonces se beneficiará de la luz que recibe, de lo que se le enseña. ¿No nos hemos visto beneficiados de lo que sabemos? Porque retenemos.
la contribución. Y que me hagan un templo para que habite entre ellos. Conectarse con el amor y la luz de Akadosh Baruj Hu requiere un corazón abierto y esfuerzos. Porque en el mundo de Malhut todo se debe de ganar. En Malhut todo se debe de ganar. Y de esta forma atraemos luz a nuestra vida. Baal Shem Tov dijo esta frase: Sol Sein Agwar Meit. Sé un creyente cálido, un hombre, una mujer que pone por obra lo que la luz le enseña. Eliminemos el deseo solo de recibir y aprendamos a otorgar. El Rab Ginsburg dice en sus escritos, en sus libros, que la sedaká salva de la muerte y grande es la sedaká que acerca a la redención. Dar provoca también la redención final, la Geulah Shelema. Cuando damos maser, sedaká, terumá, tenemos el mérito de recibir las bendiciones de Akadosh Baruj Hu. Hay dos clases de riquezas, la espiritual y la física. Dar el maser, dar terumá, está diseñado para remover de nuestra vida la influencia del lado negativo. Dar sedaká, terumá, maser, atrae mayor prosperidad, no solamente en el área financiera, sino en cada área de nuestra vida. No se prive de ser bendecido. Elimine de su vida el deseo solo de recibir. Quiero terminar con una frase en Yiddish que dice: Bok mit kesenut. Aunado a Sol Seim Aguar Meit, Bok mit kesenut. ¿Qué significa esta frase en Yiddish? Que tengamos una semana con mucha salud. Gracias, Shabbat Shalom para todos. Terumá viene de Terum, elevar. Estamos en los tiempos de elevar Malhut, el mundo de la acción, con el mundo de arriba. Muchas gracias por haberse conectado. Shabbat Shalom.